Aquí jóvenes con un tema, Dios ya puedan compartir lo que Dios pide de ti, lo que Dios y lo que Dios y a todos los hermanos que Dios cada uno de nosotros con algo que Dios rajó, no es lo que ajol dispuestos, sino que lo que Dios los que quimompa aquí Biblia, que ganó Miqueas 6:8. Tatcano pro índice a Biblia para que vamos a lecturar la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Si jóvenes se pueden ya poner de pie para que hagan lecturar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios. Que jóvenes. Kol Ibshe Achke Nadag Miqueas. Tres principios que Dios rajó can practicar. Pero la palabra clave en esta oportunidad, jóvenes, solamente en la palabra de Dios, solamente Sharoko rajó Dios. Por eso Nadag desde un principio no es lo que anen col dispuesto ñatra Dios, sino que lo que Dios nguturchuanen, lo que Dios nguturchawatet, lo que Dios realmente ñarri ram kapan, lo que Dios en sus planes a kapan, no solamente lo que, porque en se pueden disponer de mi tiempo, de mi talento, de todas mis capacidades y ponerlos al servicio de Dios. Eso es muy bueno, pero Dios en Miqueas no es de que atet naan justicia. Y que ames la misericordia, que na an humillar a wichin machnen. Y tres principios. Está Jeremías, jóvenes. Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estos textos y volvemos a lo mismo que no vi Miqueas. Dios rajó cajó yogok misericordiosos, Dios rajó cajó yogok justos. Entonces, jóvenes, el primer punto que van a tratar en esta oportunidad es ¿qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Realmente, ¿qué es hacer justicia? Porque no sé si Nuyonen o alguien más de que al momento de natar justicia, lo primero que pongo es un juez. Es alguien que dicta sentencia. Es alguien que no ve lo que tiene que mandar. Narcacho primeramente ministerio público y todo eso. Pero la palabra de Dios no se refiere a esa justicia. La palabra de Dios, Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Más agradable a Dios no va a significar de que es más aceptable, algo que con gan un cacho Dios. Hacer justicia no es tomar decisiones propias. Hacer justicia no es dictar sentencia. La justicia de Dios es hacer lo que sus caminos nos indican. Justicia, Dios, la justicia que Dios rajón es de que ajoj yokupa en sus mandamientos, es de que ajoj can conducir en su ley, es de que ajoj can conformar, can alinear en sus propósitos. Por eso la palabra de Dios no dice de que Dios rajó que ajoj can justicia, porque Dios, amados jóvenes, en Apocalipsis 15:3 y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La palabra de Dios nos dice que justos y verdaderos son los caminos de Jehová. Es decir, la justicia de Dios son sus caminos justos. La justicia de Dios es de que Rupeja son justos, son verdad. Lo que Hango Tuchke es de que la justicia de Dios son sus caminos. Ingutuchke de que han conducir en sus caminos. La justicia de Dios son sus caminos justos y nos pide que andemos en ellas. La palabra de Dios no en el profeta Isaías que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, que los caminos de Dios son más grandes que los míos. Quien honamta kabejirkin, honamta mod kan pensar kin, pero que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Cuando hon katsu kabej es opuesto a los caminos de Dios, cuando anen an comparar en kaslemal en la Biblia y no se ligan, no se llevan de la mano, entonces yo no estoy caminando en justicia. Entonces esta gente va a vivir en la justicia de Dios, sino que estoy conduciéndome en mis propios caminos, los cuales son perversos, los cuales son malos, los cuales me conducen a perdición. Por eso, joven y señorita, es necesario de que van a examinar que es mal, para que van a examinar cada mañana, cada noche, examinar mi vida y ponerlo ante la palabra de Dios, exponerme ante la palabra de Dios, que no cómo realmente estoy, cómo realmente, si mi andar es lo contrario con lo que Dios nos dijo, entonces estoy mal. Pero eso no significa que no, sino que el justo, no vi la palabra de Dios, se cae 7 veces y Jehová lo levanta. Entonces, si en mi propia justicia, estoy caminando en mi propia verdad, es momento de ponerle un alto a eso y pedirle a Dios misericordia. Y Señor, que en este camino, porque me villaltan no chawach. Y jóvenes, señoritas, para llegar, andar y caminar en los caminos de Dios, solo podemos hacerlo por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad. Él no es una verdad, joven y señorita, Él no es otra verdad, Él es la verdad, Él es la esencia de la verdad, Él es la vida. Hay Biblia, jóvenes, en Salmos 25:4. David nuestro Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. David, jóvenes, había entendido cuál eran sus caminos, cuál era la diferencia entre sus caminos y los caminos de Dios. David que los caminos de él son finitos, pero los caminos y propósitos de Dios son infinitos, son más grandes. Por eso el gran salmista David nos dice: Señor, anen wajo que atet na kuta beishingwach, anen wajo que na kuta biyar chingwach, anen wajo que atet no guiar. Y por eso, joven y señorita, en nuestra vida, con muchas decisiones que van a tomar, y cómo caminar en justicia en mis caminos, en todas mis decisiones, únicamente por Jesús. Y la palabra de Dios que David tutra a Dios, tú realmente, ¿cuáles son tus caminos? Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. La verdad de Dios es la palabra, es la Biblia escrita, esa es su verdad. Y jóvenes, cuando yo va en la justicia de Dios, no campa consecuencias, no campa consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cuáles son estas bendiciones que Dios tuvo cuando decidimos, cuando van a decidir andar en la justicia de Dios?
En primera de Pedro 3:12 nos dice que Jehová inclina sus oídos a las oraciones de los justos. Los que practican la justicia de Dios, las oraciones son eficaces. Por eso Santiago nos dice de que la oración es eficaz, pero ¿es de quién? Es del justo. No dice Santiago de que si cojo un hermano cualquier cosa cante alabanzas, si cojo un hermano te oncha que seguir anciano y que no orar quién. Si ha pecado, que confiese sus pecados, y Dios escucha la oración eficaz del justo. Porque la oración eficaz del justo puede mucho entre la palabra de Dios. Porque estos son beneficios que Dios nos da cuando en nuestra juventud can tomar esta decisión de andar en sus caminos. ¿Cuál es la verdad de Dios? Verdad tienen que encarnar. Un ejemplo, que los hijos tienen que estar obedientes a los padres. Tena honrar, cancha Efesios, honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo y te trae larga vida. Honrando a nuestros padres, honrando a mis autoridades, honrando a mis líderes en la iglesia, honrando a mis líderes en la escuela. Todo esto, jóvenes, es una cadena, pero cuando anen van a sujetar a esta justicia y vivo en la justicia de Dios, entonces trae esta bendición de que cuando anen van a orar, Dios está atento a mis oraciones. Cuando anen o en donde sea, porque la oración no es solamente doblar rodillas, es muy bueno doblar rodillas y rendirte ante Dios, porque doblar rodillas muchas veces, doblar rodillas es señal de rendición, señal de decirle a Dios, yo no puedo hacer nada. Dice que los judíos cuando buscaban a Dios se arrodillaban y su rostro frente al suelo. Que vitra Dios, Señor, para rendir, lucha libre y me rindo. ¿Por qué? Porque esa es la señal de rendición ante Dios cuando anden y cuando anden. Por eso siempre arriba las manos cuando cojan a salto. ¿Por qué? Porque como en ese momento. Y eso es lo que Dios trajo, jóvenes, de que andemos en su justicia, en Javitra, Señor, andemos a tomar decisiones al azar. Señor, andemos a volver a fallarla en esto. Señor, yo no quiero volver a regarla en esto, porque pasa, jóvenes, pasa. En el ámbito profesional, en los estudios. Na chapel río un carrera y atnik jarjona, juntos carrera chimpan. Jawam shintan ala. Es kawan kalchwin jarjon carrera más bon. Y na chapch con carrera y jawam shintan kalchwin. Es que no andamos conforme a la justicia de Dios. Pero cuando no sujetar a la justicia de Dios, cuando anenten van obedecer la palabra de Dios, Dios no cotin machichka chikirajo hapencasle mal. Y es algo entre los latinos para vivir en la ciudad capital. Los argentinos te dicen la verdad sin pelos en la lengua, te lo dicen tal cual es. Pero ¿qué pasa con los latinos de acá de Centroamérica? Un joven rajón a conquistar a una chica, leídas sin fin de vueltas, sería man papachilín que hacen chile bachcala por basur. De ahí no vi la verdad. Es típico de nosotros, de los guatemaltecos, de los centroamericanos, de que damos tanta vuelta para llegar a un punto. Pero algo que identifica a los argentinos es de que si algo les parece mal, te lo dicen en la cara y con tus compañeros. Es de que muchas veces, Dios muchas veces no conoce cuál es su propósito para nuestra vida. Pero su propósito, sino que en el área profesional, un carrera, antes que estudio junio, de ahí papinte cap, PSS internacional y un montón de cursos. Al final, naula lo que no bajó. ¿Por qué? Porque no estoy caminando en la justicia de Dios, sino en mi justicia, en mi propia verdad.
en el ámbito sentimental. Es que ya no creo en el amor. El amor no existe. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Pero jóvenes, ¿quiénes tienen la culpa? Las mujeres, los hombres. No, nosotros, por no andar en la justicia de Dios. Perder cuenta. No llegamos, pero Dios realmente tiene a una persona específica para mi vida. Pero por no querer andar en la justicia de Dios, por no tener paciencia, por no saber esperar, eso es un principio que Dios nos da. Por no querer esperar y hacerlo todo por impulso, la regamos y la volvemos a regar y todo, por andar en nuestra justicia. Le damos la espalda a la justicia de Dios, cuando en realidad Dios quiere lo bueno para nosotros. Por eso Dios trajo jóvenes que no nos conduzcamos en nuestra justicia, sino en su justicia, para que puedan tomar decisiones sabias, decisiones concretas, decisiones que me benefician a mí, benefician a mis padres, benefician a mis hermanos, benefician a mi iglesia y aún a mi comunidad. Así es como Dios, joven, así es la justicia de Dios, jóvenes. Como segundo punto, Nataj Miqueas 6:8, quiero que ames la misericordia. Que ames la misericordia. Salmos 86:15. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. La palabra de Dios, el bello carácter de Dios es de que Él es misericordioso. Sí, el hecho, joven y señorita, de que es por misericordia de Dios. En este preciso momento podríamos estar en cualquier otro lugar o incluso estar bajo la tierra muertos, pero la muestra de la misericordia de Dios es de que escuchando su palabra. Un ejemplo en Lucas 1:77 al 79, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, hablando de Juan el Bautista, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con lo que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La misericordia de Dios encamina nuestros pies por camino de paz, los cuales son sus caminos justos. La misericordia de Dios van a encaminar en los caminos de paz. Para que espiritualmente la palabra de Dios, todo va ligado. Primero de que Dios rajó que andemos en su justicia, y después nos dice que su misericordia nos guía a ese camino de paz, de justicia. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, entre la palabra de Dios. Nos ha sacado de la luz a las tinieblas, y a como sus hijos debemos manifestar esa misericordia. Tienen que ese carácter misericordioso. Joven y señorita, no es solamente misericordia, sino que la palabra clave donde se sienta esto es el amor. No solamente es hacer misericordia. Juan, los albergues, Camique, en Alotenango, en Escuintla, en Antiguo Guatemala, todos esos lugares, un montón de personas que están dando su tiempo, pero niegan derechos a los hermanos damnificados, regañan a los hermanos que están sufriendo. Eso ante el hombre es misericordia, pero Dios nos pide que ames la misericordia, el amor a la misericordia. No es solamente hacerlo, sino que amar la misericordia. Y la misericordia, joven y señorita, no es aquello de que nació una necesidad. Santiago no dice que la fe sin obras está muerta en sí misma. Que la fe que no actúa, que no acciona, está muerta. Entonces la misericordia, la Biblia nos enseña que la misericordia es que nació la necesidad y chkanaan algo para ayudar a tu hermano. Porque el mismo Santiago no dice, porque si a ti te una hermana
Mahon hurtiaqtacha. Yatat que aushin y nubir. Y yatpet nabitra ve y Dios can laushin. Y mnayat ni siquiera junatiaqtra. Tu fe está muerta. Pero esto, jóvenes, lo que nos motiva a hacer misericordia debe ser el amor. Debe ser el amor. Natakian jóvenes, un grupo de jóvenes chingir, de que si no tenemos amor por las almas, de nada nos sirve hacer de todo. Si no nos mueve el amor por las almas, si no nos motiva eso, de nada nos sirve. Lo que nos motive, debe motivar como hijos de Dios para hacer misericordia, es el amor. Porque jóvenes, si han encajado un hermano que ha estado en pecado y sobre pecados visibles, porque con pecado como lo es una mentirita, pero también es pecado. Pero si un hermano está casado, se metió con otra mujer, que tuvo otros hijos, no dejó junto a tragos, sin pepcult y todo eso, incachagnen que está sufriendo por consecuencias de su pecado. Consecuencia y pecado. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Sí o no? Ha pecado a diestra y siniestra, ha hecho todo con su vida. Y es consecuencia, es un petrón de demanda, trin de gasto y un montón de cosas. Pecado, de que sí, está sufriendo las consecuencias de su pecado, pero me faltó misericordia. La palabra de Dios de que anen sintió a un hermano que está fallando y está sufriendo las consecuencias de su pecado. No lo voy a dejar ir, sino que y la palabra de Dios nos dice de que tienen que van a restaurar con mansedumbre, que nos mueva la misericordia, el amor, que no solamente buscar mi bienestar, sino que eso es misericordia, el bienestar de tu hermano. De que si estamos viendo a un hermano y se está yendo de picada y estamos mal. Tristemente, no sé de qué país será un supuesto apóstol que sale en las redes sociales, no sé si que dice que está a orar por Guatemala y no voy a orar por Guatemala porque se lo merecen. Ahí tienen al Cristo negro y de aquí a allá. Se lo merecen y Dios los está castigando, que Dios les está quemando, que los queme más y no sé qué. Yo no voy a orar por ellos. A Dios le duele castigarnos. Lo que está sufriendo nuestro país nos debe doler. De que el hecho de que sí es cierto, Escuintla es uno de los departamentos con mayor índice de violencia. Y posiblemente Dios está tratando de volverlos a sus caminos, de tratar de darles un mensaje. Sí, es cierto, en parte tiene razón, pero no es eso lo que nos motiva. Tiene que ser el amor, echarles la mano en este tiempo difícil y no juzgarlos. Joel 2:13, 12 y 13 van a leer. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande y en misericordia, y se duele del castigo. Se duele del castigo. A Dios, jóvenes, no le place castigarnos. Es como un padre. Tu mamá, no sé si tu mamá te dijo esto cuando te volaba una chancla, cuando pones a galvar, más te oyen más narro que hinchawastat. ¿Por qué? Porque te ama. Un rubish tales Roberto, no sé si es padre Rubí, padre en tales. Ahora que soy padre entiendo lo que tú sientes cuando me corriges. Cuando anen zapiti un cuarto de castigo y en en la sala y en reflexionar y pienso qué puedo hacer por mi hijo después para poder complacerlo, porque te on más chonen tapan castigarlo igual. Y es así lo que a es carana nata taqina an castigar. A Dios, jóvenes, señoritas, le duele cuando yo creo en castigar. Le duele. Te otra cuando a Job can tomar decisiones que no tienen nada que ver con él.
Dios rajo que chqa 1 Corintios 3:4 de que si he sufrido pruebas y todo eso, es para que han practicar la misericordia. Si Dios de mí tuvo misericordia, si Dios ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? Joven, señorita, la palabra de Dios cuando yo cacho una prueba es para ayudar a nuestros hermanos, no es para ser indiferentes a ellos, sino que para ayudar a ellos. El que ha pasado debe ayudar, que Pablo a los Corintios, que tutor chalal. Entonces, vivir amando la misericordia es vivir agradecido por la redención que Dios nos ha dado. Takanen a vivir y van a amar la misericordia. No me mueve el ser visto por personas, sino que, porque Camille, tristemente, cuando una persona ya sin estar, lo tiene que publicar en Facebook, lo tiene que hacer. Que no me mueva eso, porque ahora todo lo hacen por un like. Que no me mueva eso, sino que realmente me mueva el agradecimiento por la redención que Dios hace pancho, el hacer misericordia. Dios se relacionó con nosotros cuando estábamos en nuestra peor situación, en nuestra peor etapa de vida. Dios, jóvenes, siempre llega a nuestra vida cuando estamos hecho leña, cuando estamos hecho pedazos. Porque a Valerio, jóvenes, si hubiera seguido con su vida, no tenía futuro. No se miraba a alguien predicando en un Valerio hace 10 años, el 2006. Un Valerio que robaba, y siempre un Valerio que hablaba vulgaridades como no te imaginas. Un Valerio que tenía la boca como un basurero. No mirabas a alguien, a un predicador detrás de ese joven. Pero Dios a mí me rescató en ese momento de mi vida. No lo esperaba. Nadie espera eso. En el momento que menos lo merecía fue cuando Dios llegó a mi vida. Fue cuando Dios me rescató y me abrazó. Fue cuando Dios corrió a mi encuentro, porque en Chicanota Dios Kanoshin, y a todos acá, los que estamos acá, no es de que Atatayat Kanoshin, Dios nos busca. Tercer punto, humillarnos ante Dios. Salmo 51, 16 y 17. Un texto muy conocido, ¿no? Que el corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios, David. Dios ama a jóvenes cuando ajocan humillar y nos arrepentimos. Y ciertamente la humildad se van de la mano con el arrepentimiento. Humildad, joven y señorita, es realmente darme cuenta de quién realmente soy y reconocer mi error, reconocer mi pecado y arrepentirme. Eso es humildad. Josías fue el rey más pequeño de Israel. A sus 8 años fue rey. 10 años después de ser rey, a sus 18 años, dice que le leyeron la ley. La ley de Dios. Su pueblo se había extraviado de la ley de Dios. Y dice que este rey se sintió triste, lloró amargamente. Y una señal de luto, chihuacho, los israelitas, era rasgarse las vestiduras. Dice que el rey a sus 18 años rasgó sus vestiduras. Y Shubirchke, los mensajeros, en el profeta de Dios, que tienen para que yo va en los caminos de Dios. Y la respuesta de Dios en Segunda de Reyes 22, 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por eso la humildad va ligado con el arrepentimiento. Josías, cuando tuvo el conocimiento de la ley de Dios, de que no estaban caminando conforme a la ley de Dios, se humilló, se dio cuenta que no estaba haciendo el bien, se arrepintió.
El humillarnos es un acto que Dios no desprecia ni lo echa de menos. Humillarse, jóvenes, le agrada a Dios. Reconocer mi error, reconocer mi pecado, le agrada a Dios. No desprecia un corazón arrepentido y humillado. Para resumir este mensaje, jóvenes, no es lo que estamos dispuestos a darle a Dios, es lo que Él pide de nosotros. Yo puedo disponer de mi tiempo para seguir viviendo en mis caminos perversos. Él pide que andemos en su justicia, que amemos hacer la misericordia de lo que hemos recibido de Él, podamos devolver a nuestros hermanos, y que nos humillemos sabiendo que Él es quien puede rescatarnos de nuestra perdición. Dios rajó de cajó a vivir en su justicia. Andemos en su justicia para que yo puedan tomar decisiones sabias. Y can amar la misericordia, no cuenta can devolver lo que en Dios y can humillar, can reconocer nuestros pecados. Dios, jóvenes, podemos hacer 1000 cosas para Dios. Puedo estar cantando, puedo estar predicando, puedo hacer limpieza, puedo arreglar las flores, puedo hacer de todo en la iglesia, pero si no hago estas 3 cosas, de nada me sirve. Dios pide de nosotros viva en su justicia, que ame la misericordia y me humille ante Él. Me humilla ante Él día tras día. No es solo los sábados, no es solo los jueves, no es solo los domingos, son los 7 días de la semana. Por eso es necesario de que rendir ante Dios, y que si realmente Dios me rindo, porque mi cuenta en vano yo necesito de tu ayuda. Si no estoy en la justicia de Dios, si no estoy en la justicia de Dios, tu ayuda tra Dios, de que no guiarse ni David, Señor, tú guíame en tus caminos, enséñame tus veredas. Si no me mueve el amor para hacer misericordia, tú tra Dios, tú la capacidad tra Dios de que ponga ese amor en nuestro corazón por nuestro prójimo, de ser sensibles a la necesidad y sentir el dolor que nuestros hermanos sienten. No solamente en Escuintla, en Cerro de Oro hay mucha necesidad. Sean en Kungan malachos Dios, tu humildad tra Dios, Señor, a reconocer Will. Va a reconocer que tengo un límite. Va a reconocer y van a arrepentir. Van a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres puntual para con nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos y pedirnos cuáles son tus deseos, Señor. Ahora reconocemos, Señor, y sabemos que tú pides que andemos en justicia. Sabemos, Señor, que tú pides que nosotros amemos hacer misericordia. Y sabemos, Señor, tú quieres que nos humillemos cada vez que te fallamos, Padre. En esta oportunidad, Señor, venimos a pedirte fuerzas para poder llevar al campo de la práctica tu palabra, Señor. Porque, Padre, de nada nos sirve, y tu palabra nos enseña que tú no buscas a aquellos que solamente oyen tu palabra, sino que tú buscas a aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellas señoritas que hacen y viven tu palabra, Señor. En esta oportunidad, Señor, te pedimos fuerzas para poder examinar nuestras vidas, examinar, Señor, nuestra manera de vivir, examinar Señor, si estoy caminando en mi justicia y no en tu justicia. Señor, examinar quién realmente está gobernando mi vida y examinar qué es lo que me está motivando para hacer misericordia. Si es para ser reconocido, líbranos de eso, Señor. Líbranos de eso, Señor. Que nos mueva tu misericordia, Señor. Que nos mueva tu amor, Padre Santo. Y en esta oportunidad, Señor, que tú pongas esa humildad, Señor, ese sentir, ese reconocer nuestros pecados ante ti y, Padre, arrepentirnos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén y amén.